Bienvenidos una vez más a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable, en nuestro canal educativo. Aquí, nos sumergimos en los mundos fascinantes de la contabilidad, el derecho y la auditoría. Estamos aquí para compartir conocimientos y experiencias que no solo enriquecerán sus estudios, sino que también brindarán una visión práctica del mundo financiero y legal. Acompáñenos en este viaje educativo. No olviden suscribirse para acceder a contenido exclusivo y mantenerse actualizados en los campos que nos apasionan. En la jornada de hoy, nos adentraremos en un tema de vital importancia en el ámbito legal, la corrupción de servidores públicos. Este es nuestro segundo video dedicado a explorar los delitos contra la administración pública en el Código Penal de la República de Panamá. En esta ocasión, nos sumergiremos en el detallado análisis del capítulo segundo, comprendiendo de manera clara y accesible los artículos 34 al 30. A través de esta conversación, buscamos proporcionar una comprensión profunda de las disposiciones legales que rigen la conducta de los servidores públicos y su relación con los principios éticos y legales que sustentan el correcto funcionamiento de la administración en nuestro país. La corrupción de servidores públicos constituye un comportamiento inadecuado por parte de aquellos que ocupan cargos en el sector público. Este fenómeno implica el aprovechamiento indebido de la posición de autoridad para obtener beneficios personales, ya sea a través de sobornos, aceptación de dádivas, malversación de fondos, nepotismo u otras prácticas ilícitas. La corrupción de servidores públicos mina la confianza en las instituciones, distorsiona el ejercicio imparcial del poder y compromete la integridad de las funciones gubernamentales. En su esencia, este tipo de corrupción amenaza la equidad, la transparencia y el buen funcionamiento de la administración pública, representando un desafío crucial para el fortalecimiento de la gobernabilidad y la salvaguarda de los intereses ciudadanos. Recuerda darle like si encuentras útil esta información. Artículo 345 del Código Penal de Panamá. El Código Penal de Panamá contempla en su artículo 345 la figura del cohecho activo, delito que se atribuye a la conducta de los funcionarios públicos que solicitan, aceptan o reciben dádivas por parte de particulares con el fin de llevar a cabo, omitir o retrasar algún acto relacionado con el ejercicio de sus funciones públicas. La dádiva en este contexto puede adoptar diversas formas, abarcando beneficios de índole monetaria, bienes, servicios, favores o promesas. El acto que el funcionario público se compromete a realizar, omitir o retrasar puede abarcar cualquier acción inherente a su cargo o empleo, ya sea la emisión de un acto administrativo, la toma de decisiones en un proceso judicial o la prestación de servicios públicos. Penalización. En términos de penalización, el artículo 345 establece que el cohecho activo se castiga con una pena de prisión que oscila entre 2 y 4 años, además de imponer una multa equivalente al valor de la dádiva. En casos donde la dádiva posea un valor significativo, la pena se agrava, incrementándose a 3 a 6 años de prisión y una multa correspondiente al valor de dicha dádiva. La determinación del valor significativo se realiza considerando diversas circunstancias, entre ellas el cargo o empleo del funcionario público involucrado, la naturaleza del acto que se compromete a realizar, omitir o retrasar, así como la capacidad económica del particular que ofrece la dádiva. Esta disposición legal busca, por tanto, desincentivar y sancionar la corrupción en el ámbito público, asegurando la integridad y probidad en el ejercicio de las funciones de los servidores públicos. Asimismo, establece mecanismos que buscan ponderar la gravedad del delito en función de la magnitud de la dádiva y las circunstancias del caso concreto. El artículo 346 del Código Penal de Panamá aborda el delito de cohecho judicial, caracterizado por la conducta de los funcionarios públicos que solicitan, aceptan o reciben dádivas por parte de particulares con la intención de perjudicar o favorecer a una de las partes involucradas en un proceso judicial. En este contexto, la dádiva puede adoptar diversas formas, englobando beneficios de carácter monetario, bienes, servicios, favores o promesas.
El acto que el funcionario público se compromete a llevar a cabo, omitir o retardar puede abarcar cualquier acción vinculada al desarrollo del proceso judicial, ya sea la emisión de una resolución judicial, la toma de decisiones respecto a un recurso o la prestación de servicios públicos relacionados. Penalización. Desde el punto de vista de la penalización, el artículo 346 establece que el cohecho judicial se castiga con una pena de prisión que oscila entre 4 y 8 años. Esta sanción se agrava aún más, aumentando a 5 a 10 años de prisión, en situaciones donde la conducta prevista en este artículo resulte en la condena de una persona inocente. Es esencial destacar que esta disposición legal busca resguardar la imparcialidad y la integridad del sistema judicial, al prevenir y sancionar la influencia indebida a través de dádivas en procesos judiciales. Asimismo, se reconoce la gravedad de este delito al establecer consecuencias más severas cuando el cohecho judicial conduce a la condena injusta de una persona. Adicionalmente, el legislador ha dispuesto que, junto a la pena de prisión, el funcionario público que cometa el delito de cohecho judicial deberá indemnizar a la persona perjudicada por el acto ilícito. Esta indemnización debe ser equivalente al daño causado, abarcando también el daño moral. Artículo 347 del Código Penal de Panamá. Define el delito de cohecho activo. El cohecho activo es un tipo de corrupción de servidores públicos que ocurre cuando un particular ofrece, promete o entrega una dádiva a un funcionario público para que realice, omitir o retardar un acto relacionado con el ejercicio de su cargo. El cohecho activo puede ser simple o agravado, dependiendo del valor de la dádiva. El cohecho activo simple se sanciona con prisión de 3 a 6 años, mientras que el cohecho activo agravado se sanciona con prisión de 6 a 10 años. El artículo 347 se refiere al cohecho activo en general, sin hacer referencia a un contexto específico. Por lo tanto, el delito de cohecho activo puede ocurrir en cualquier contexto en el que un funcionario público esté obligado a realizar un acto relacionado con su cargo. Diferencias entre el cohecho activo. Los artículos 345 y 347 del Código Penal de Panamá abordan la figura del cohecho activo, si bien desde enfoques divergentes. El artículo 345 se orienta hacia la conducta del funcionario público receptor de dádivas, detallando la solicitud, aceptación o recepción de beneficios con el objetivo de influir en el ejercicio de sus funciones. Por otro lado, el artículo 347 del Código Penal se centra en la acción del particular que ofrece, promete o entrega donativos, promesas, dinero u otras ventajas a un servidor público, con la intención de inducirlo a realizar, retardar u omitir actos propios de su cargo o empleo, o en violación de sus obligaciones. En términos de penalización, el artículo 345 dispone que el cohecho activo, cuando involucra a funcionarios públicos, conlleva una sanción de prisión de 2 a 4 años, agravándose a 3 a 6 años si la dádiva posee un valor significativo. Por su parte, el artículo 347 establece que aquel que ofrezca, prometa o entregue beneficios al servidor público será sancionado con prisión de 3 a 6 años. Estas disposiciones legales buscan no solo prevenir la corrupción, sino también sancionar de manera proporcional las conductas que amenazan la integridad y la imparcialidad en el ejercicio de funciones públicas. Malversación de información reservada. Artículo 348 del Código Penal de Panamá. El delito de malversación de información reservada es un delito contra la administración pública. Este tipo de delitos se caracterizan por atacar el funcionamiento normal de la administración pública. En el caso de la malversación de información reservada, el delito ataca el funcionamiento normal de la administración pública al permitir que los funcionarios públicos utilicen información reservada para obtener beneficios personales o para beneficiar a terceros. Para que se configure el delito de malversación de información reservada, se deben cumplir los siguientes elementos: la existencia de un funcionario público, el sujeto activo del delito debe ser un funcionario público,
Es decir, una persona que desempeñe un cargo o empleo público en la administración del Estado. La utilización de información reservada. El funcionario público debe utilizar información o datos reservados o confidenciales a los que tiene acceso por razón de su cargo. El beneficio. El funcionario público o un tercero debe obtener un beneficio como resultado de la utilización de la información reservada. Penalización. El delito de malversación de información reservada se sanciona con prisión de 4 a 8 años. En el caso específico del artículo 348, la información reservada puede ser cualquier dato que no sea de dominio público y que tenga un valor estratégico o económico para el Estado. El acceso a la información reservada puede estar restringido por razones de seguridad nacional, defensa nacional, economía pública o por razones de interés público. El delito de malversación de información reservada es un delito grave. La pena de prisión que se aplica al delito de malversación de información reservada, de 4 a 8 años, es una pena importante. Esta pena se justifica por la gravedad del delito, que puede tener un impacto negativo significativo en la administración pública. Incumplimiento de deberes. Artículo 349 del Código Penal de Panamá. El artículo 349 del Código Penal de Panamá define el delito de incumplimiento de deberes. Este delito se comete cuando un funcionario público acepta un nombramiento para un cargo público o percibe remuneración del Estado sin prestar el servicio al cual ha sido designado, sin causa justificada. El delito de incumplimiento de deberes es un delito contra la administración pública. Este tipo de delitos se caracterizan por atacar el funcionamiento normal de la administración pública. En el caso del incumplimiento de deberes, el delito ataca el funcionamiento normal de la administración pública al impedir que los funcionarios públicos cumplan con sus funciones. Para que se configure el delito de incumplimiento de deberes, se deben cumplir los siguientes elementos: la existencia de un funcionario público. El sujeto activo del delito debe ser un funcionario público, es decir, una persona que desempeñe un cargo o empleo público en la administración del Estado. El nombramiento o la percepción de remuneración. El funcionario público debe haber aceptado un nombramiento para un cargo público o estar percibiendo remuneración del Estado. La falta de prestación de servicio. El funcionario público debe haber aceptado el nombramiento o estar percibiendo remuneración sin prestar el servicio al cual ha sido designado. La ausencia de causa justificada. La falta de prestación de servicio debe ser injustificada. Penalización. El delito de incumplimiento de deberes se sanciona con multa de 150 a 300 días, multa o trabajo comunitario. En el caso específico del artículo 349, la falta de prestación de servicio se produce cuando el funcionario público no realiza las tareas o funciones que le corresponden a su cargo. Cohecho internacional. Artículo 350 del Código Penal de Panamá. Este delito se comete cuando un particular ofrece, promete o entrega una dádiva a un funcionario público de otro estado o a un funcionario de un organismo internacional público, para que dicho funcionario realice, omita o retarde cualquier acto en violación de sus obligaciones, o para que realice algún acto propio de su cargo o empleo, o a consecuencia de los actos ya realizados. El delito de cohecho internacional es un delito contra la administración pública. Este tipo de delitos se caracterizan por atacar el funcionamiento normal de la administración pública. En el caso del cohecho internacional, el delito ataca el funcionamiento normal de la administración pública de otro estado o de un organismo internacional público, al interferir con la capacidad de los funcionarios públicos para tomar decisiones imparciales. Para que se configure el delito de cohecho internacional, se deben cumplir los siguientes elementos: la existencia de un funcionario público extranjero. El sujeto activo del delito debe ser un funcionario público de otro estado o un funcionario de un organismo internacional público. La oferta, promesa o entrega de una dádiva. El particular debe ofrecer, prometer o entregar una dádiva al funcionario público extranjero. La relación entre la dádiva y el acto.
la dádiva debe estar relacionada con un acto que el funcionario público extranjero se compromete a realizar, omitir o retardar. Penalización. El delito de cohecho internacional se sanciona con prisión de 5 a 8 años. En el caso específico del artículo 350, la dádiva puede ser cualquier beneficio o ventaja, incluyendo dinero, bienes, servicios, favores o promesas. El acto que el funcionario público extranjero se compromete a realizar, omitir o retardar puede ser cualquier acto relacionado con el ejercicio de su cargo, incluyendo la emisión de una resolución judicial, la decisión de un recurso o la prestación de un servicio público. El delito de cohecho internacional es un delito grave. La pena de prisión que se aplica al delito de cohecho internacional, de 5 a 8 años, es una pena importante. Esta pena se justifica por la gravedad del delito, que puede tener un impacto negativo significativo en la administración pública de otro Estado o de un organismo internacional público. En resumen, el panorama legal abordado hoy se centra en delitos contra la administración pública en el Código Penal de Panamá. El cohecho activo, según el artículo 345, penaliza a funcionarios que reciben dádivas con condenas de 2 a 6 años. El cohecho judicial, artículo 347, castiga a particulares que influyen en servidores públicos con 3 a 6 años de prisión. La malversación de información reservada, artículo 348, impone penas de 4 a 8 años, y el incumplimiento de deberes, artículo 349, conlleva multas o trabajo comunitario. Además, el cohecho internacional, artículo 350, sanciona actos corruptos con funcionarios extranjeros, con penas de 5 a 8 años. Cada disposición busca preservar la integridad y el funcionamiento transparente de la administración pública, estableciendo medidas proporcionales a la gravedad de los delitos. En este video, hemos explorado detalladamente los aspectos legales relacionados con los delitos contra la administración pública en Panamá, centrándonos específicamente en la corrupción de servidores públicos. En próximas entregas, continuaremos desentrañando otros delitos relevantes. Si deseas estar al tanto de estos temas legales de relevancia, te animamos a suscribirte y acompañarnos en nuestro canal Cacho y Asociados. Agradecemos tu continuo respaldo y participación. No olvides dejar tus comentarios, compartir el video y activar las notificaciones para seguir fortaleciendo esta comunidad. Juntos, podemos expandir nuestro alcance y ofrecer información valiosa sobre asesoramiento legal y financiero. Hasta la próxima entrega.